Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana 31 minutos. Qué placer enorme, como siempre, saludarles y estar acá atentos, desde luego, a la sintonía de nuestra programación que comienza desde muy tempranas horas de la mañana. Así es que desde ya, bienvenidos. Como siempre, ofertamos noticias nacionales e internacionales y el análisis pertinente de temas como los que este día vamos a tener, y en la primera parte analizar un poco el contexto de la economía del país a partir de un informe presentado por ANEP, un informe económico que destaca aspectos importantes como también aspectos que se representan como grandes desafíos para el país. Doy la más cordial bienvenida a Waldo Jiménez, gerente económico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Gracias por acompañarnos esta mañana y darnos pormenores de este informe económico de coyuntura, Waldo. Gracias, Ernesto, es un gusto estar acá tan de madrugada, pero es un gusto. Veo que vienes con mucho... Me resiento del sueño. Sí. Bienvenido, Waldo, qué gusto saludarte. Este es un momento en el que están pasando cosas buenas para la economía del país. Nuestro informe está dividido en 3 partes. La primera parte tiene que ver justamente con que las familias y las empresas están impulsando la reactivación de la economía. La segunda parte del informe tiene relación con que todavía hay factores que continúan obstaculizando que esa recuperación sea sostenible. Y una tercera parte de nuestro informe indica que el futuro, con la información disponible a esta fecha, el futuro es más incierto, Ernesto, muy incierto. Explícame un poquito esto de que estamos creciendo, comienza a crecer gracias a exportaciones y remesas, pero se ve un futuro incierto. ¿Cómo entender esto? Ok. Explícame. Mira, el año pasado perdimos un 8% de la producción. El Fondo Monetario Internacional en sus proyecciones dice que para este año la economía del país va a crecer la mitad de ese 8, 4. Pero el gobierno hace 2 semanas salió haciendo unas proyecciones de cierre 2021, indicando que la economía crecería 9%. 9% es la tesis. Entonces, estábamos revisando las cifras económicas y fuimos a ver en particular 2 variables que son los pilares sobre los cuales se sustenta la economía del país, que son las remesas y las exportaciones. Y a partir de las cifras de los últimos 6-7 meses, de los primeros 6-7 meses del año, efectivamente encuentras que a la economía, a partir de esas 2 variables, le está yendo bien, muy bien. Pero eso no quiere decir que, por lo tanto, vamos a crecer 9% en el 2021, pero también vamos a crecer 9% en el 2022 y en el 2023. Para los siguientes años todavía tenemos muchos retos, y los retos se enfrentan a partir de los riesgos que hemos identificado y que me permitiré explicar un poco más adelante. Cada año, desde hace 20 años, cada año las remesas crecen $200 millones cada año, más o menos en promedio. O sea que si este año hubo $3.000 millones de remesas, el siguiente año habrá 3.200, 3.400, 3.600. Pues resulta que este año, solo los primeros 7 meses, hemos crecido $1.200 millones. O sea, por 6 lo que hemos crecido normalmente. Eso está significando un flujo importante de dinero en la economía que se está reflejando principalmente con las cifras que hemos visto en el comercio. Tú sabes y todos sabemos que principalmente las remesas se destinan a consumo. Bueno, el consumo entonces está creciendo a tasas impresionantes del 50%. Entonces, el sector, este informe, Ernesto, vale la pena hacer la siguiente aclaración. Este informe lo hemos construido con la opinión, hemos tenido más de una decena de reuniones con empresarios de los diferentes sectores. Nos hemos reunido con más de 100 empresarios. Los empresarios del sector construcción nos dicen que este fenómeno de aumento de la construcción no solamente es en San Salvador o en las principales ciudades del país, es un fenómeno
nacional, que en todo el país se está viendo un movimiento importante de la construcción. Que mucho del cemento, el cemento está creciendo al 25%, el consumo de cemento, que mucho del cemento que se consume en el país se está vendiendo al menudeo. O sea, estamos hablando de familias o empresas que están haciendo a lo largo y ancho del país mejoras, ampliaciones, que están haciendo nuevas construcciones. ¿Qué está pasando que hace que las remesas crezcan tanto? ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo? Y hemos identificado al menos 5 factores. Uno de ellos es que la economía de Estados Unidos está creciendo arriba del 6% este año. Tú sabes que Estados Unidos es importante para nosotros y para las remesas. Claro. Es más, primero está creciendo el 6%. Segundo, lo que está sucediendo es que hay un bono de desempleo extraordinario que se ha otorgado a partir de marzo, que termina ahora en septiembre, termina justamente el Día Nacional del Bitcoin. Entonces, ese bono podrá significar, porque lo mismo le está pasando a Guatemala y a Honduras. El Salvador está creciendo al 40%, pero también Guatemala y Honduras, las remesas están creciendo al 40%. Un tercer factor puede estar relacionado con más inversión en bienes raíces, salvadoreños que deciden ante el riesgo migratorio tener una inversión en el país, que una mejor casa les sirva de pivote, ¿verdad? Un cuarto factor puede ser que todavía más adelante, Ernesto, hay todavía 24,000 familias salvadoreños que no han encontrado empleo, le están pidiendo ayuda a sus parientes, o puede ser, no tenemos datos para confirmarme esto, pero tú me entenderás que es razonable pensar que hay más migración. Encontramos que las exportaciones el año pasado cayeron 15%. Oye, en Guatemala aumentaron 1,5%, pero en El Salvador cayeron 15%. Nosotros teníamos mucho temor, Ernesto, de que eso causara un daño permanente, porque tú sabes que en el comercio internacional, en general en todas las relaciones económicas, está por delante la confianza. Entonces, si de repente sos un proveedor que no sos confiable, difícil que te vuelvan a hacer pedidos. Sin embargo, nuestras exportaciones se han recuperado para estar todavía en pandemia, porque todavía nos falta un año, año y medio de pandemia, ¿verdad? Entonces, para estar en pandemia, el que nuestras exportaciones estén, mire, ese es el dato de exportaciones anualizadas, estamos ya arriba de los 6,000 millones de dólares de exportaciones. Nos hemos recuperado, las tasas a las que nos estamos recuperando es del 7% combinada. Si tú solo tomas en cuenta julio de este año con julio del año pasado, el crecimiento es 45%, pero nos pareció que había que suavizarlo un poco, y la manera de suavizarlo es comparar con 2019, y la tasa combinada de los 2 años es 7%. No es una tasa espectacular, pero en el contexto internacional en el que estamos, significa una muy buena noticia. El tema fundamental, Ernesto, aquí tiene que ver mucho también el desvío de comercio, ¿verdad? Había comercio de China, y ahora resulta que hay menos comercio con China, que el flete es 5 o 6 veces más caro. Y entonces hay un desvío de comercio, y hay una oportunidad para nosotros que se le ha llamado el nearshoring, que es posible que este tipo de exportaciones se consolide en el país para generar empleos en el futuro. ¿Cómo hacemos para que esa tasa de 8 se replique el siguiente año, y el siguiente año, y el siguiente año? Porque eso sería una maravilla para El Salvador, para la generación de empleos, la atracción de inversiones. Déjame en todo caso terminar esta primera parte del informe haciendo notar un tema que siempre se critica, justamente ese gráfico que están mostrando, un tema que siempre se critica. Hay una campaña permanente, no desde este gobierno, desde hace muchos años, de parte de organismos internacionales, más bien vinculados a la izquierda, de elevación de impuestos. Pues resulta que los impuestos, resultado de que hay más actividad económica, están creciendo a una tasa solo vista en años 2006-2007, que crecieron 17% los ingresos tributarios. Y en ese momento había sido resultado, entre otras cosas, de una reforma tributaria. Hoy estamos creciendo 17%, el IVA está creciendo 28%, Ernesto.
el impuesto sobre la renta 11%. Ten en cuenta que el impuesto sobre la renta está basado en la ganancia que tuvieron las empresas, y a pesar de el año difícil que fue el 2020 y todavía 2021 para unos sectores, que el impuesto sobre la renta crezca a una tasa combinada de 2 años, 11%, es una excelente noticia, ¿verdad? Esto quiere decir que los salvadoreños cumplen con sus obligaciones tributarias, que las familias cumplen con sus obligaciones tributarias, aportan al desarrollo del país para que el gobierno haga su parte. La segunda parte del informe, Ernesto, hace notar aspectos que están retrasando la recuperación económica. Uno de ellos, ya lo vimos, es que no se han recuperado todos los... Para cuando el peor momento de la crisis, junio de 2020, se habían perdido 72,000 empleos. Hemos recuperado 2/3. Hemos recuperado 48,000 empleos, pero todavía hay 24,000 que no se recuperan. Ahí está, mira, 47,000, dale, nos faltan 24 y hemos recuperado 48,000. Ok, quiero resaltar esta mañana, ¿a qué quiero llegar? Quiero resaltar que verdaderamente los salvadoreños en el exterior juegan un papel importante para el sostenimiento de esta economía del país. Es una medalla de diamante todos los días, un aplauso, Ernesto, porque sin la comunidad de salvadoreños en Estados Unidos y el aporte, la solidaridad que tienen con sus familias y con el país, nuestra economía no se sostendría. Por eso decimos, la economía nuestra está sostenida en las remesas, que es la solidaridad de los salvadoreños en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y en las exportaciones, que es el esfuerzo de nuestros empresarios para buscar nuevos mercados fuera, porque nuestro mercado es relativamente pequeño, buscar nuevos mercados e identificar, persuadir a clientes de que nuestros productos son de la calidad suficiente como para competir a nivel internacional. Sin las remesas no se sostendría la economía de El Salvador. Interesante. Veamos ahora la siguiente etapa del análisis que me decía, de los riesgos o desafíos que se pueden... La segunda parte son los factores que juegan en contra todavía. Ok, veamos un poco ese otro escenario gris, que creo que es al que tú te referías, ¿no? Sí, que son... son temas que debemos resolver, digamos. Hay todavía 24,000 salvadoreños que no tienen empleo. Para la época el peor mes de la pandemia para las empresas fue mayo. Hubieron 1,700 empresas que dejaron de cotizar a la Seguridad Social, y estas empresas pudieron dejar de cotizar a la Seguridad Social, Ernesto, porque cerraron, porque quebraron, porque no era, por ejemplo, hay sectores como el de restaurantes, hoteles, gimnasios, definitivamente estaban cerrados y no podían operar. De esas 1,700 empresas se han recuperado casi 1,000 empresas. Hay 1,000 salvadoreños, emprendedores, pequeñas y medianas empresas. Porque hay que entender que las empresas grandes no son las que cerraron. Cerraron las pequeñas y las medianas, ¿verdad? De estas se han recuperado 1,000, pero todavía hay 770 que no se han recuperado, ¿verdad? Y están 770 que no se han recuperado. Habían 33,000, ahora hay 32,000, más o menos 770. Y en el siguiente gráfico se muestra cuáles son las que efectivamente que se han recuperado, que son 947. Esos son dos factores que juegan en contra de la recuperación económica. Hay un tercer factor, y hay un tercer factor al que debemos estar muy atentos, porque va a estar presente este año 2021 y todo el 2022. ¿Qué es? Que los precios están subiendo. Y un cuarto factor que pensamos que juega en contra del crecimiento es que debemos más, Ernesto. Sí, el tema de deuda. Si se muestran las gráficas, en lo que vamos de este gobierno, en los 25 meses, el dato que tenemos, hemos tomado poco más de 4,000 millones de dólares de deuda. Eso significará que este gobierno ha tomado aproximadamente 2,000 millones de dólares por año de deuda. Eso nunca había sucedido en la historia del país. En el peor tiempo de deuda que tomamos fueron 900 millones de dólares en el gobierno del presidente Funes, porque tuvo que paliar la crisis de aquel momento. Ahora estamos hablando de 2,000 millones, pero
Desde el 1 de mayo a la fecha se ha contratado deuda adicional por 4.500 millones de dólares, lo cual, ese es el gráfico de la deuda, ¿sí? ¿Verdad? Que está en 4.015, y eso nos ha llevado a tener niveles de deuda del 92% del PIB, sumado a la deuda que se ha contratado, pero que no está desembolsada, porque son proyectos, los 4.500 millones de dólares, llegaríamos a 110% del PIB. En el lenguaje económico eso se traduce, el tema de deuda, en riesgo. Impuesto. Sí. O sea, la posibilidad de impuestos, ¿no? Hay riesgo. Medidas. Porque esa deuda alguien tiene que pagar. Claro. Entonces, y siempre lo han dicho ustedes, el país no puede seguir corriendo porque está la deuda en ese tema de deuda. Ahí está la deuda por periodo presidencial, tú puedes ver que en este caso es más del doble. Y tenemos un slide justamente, Ernesto, que refleja que hay que pagar la deuda y alguien la tiene que pagar. Tenemos dos discursos, ¿verdad? El que oficialmente se dice que es una de las oportunidades para entrar en una carretera moderna de crecimiento, de apertura a nuevas inversiones con esta moneda virtual, pero por otro lado sectores que dicen que esto representa como algo que no es beneficioso para la economía del país. ¿En qué plano debe de estar o ponerse esta mañana el salvadoreño promedio, que ese es nuestro rol, para poder comprender este tema que es el que está ahorita en boga de todos? Sí, déjame decir sobre el Bitcoin. Vamos a ver si salen 5 cosas que decir. Primero, entra en vigencia el 7 de septiembre y es una realidad que tenemos que asumir y buscar la manera de enfrentarla. Sobre eso, déjame decir una segunda cosa, que es, el gobierno lo ha insistido también de diferentes maneras, que es opcional, y yo quiero resaltar que los salvadoreños, las empresas y las familias tomemos libremente la decisión de usarla o no usarla, es libre, ¿verdad? Una tercera cosa que quisiera decir es que lamentablemente estamos usando un activo como moneda. O sea, es como que de repente decidiéramos usar la acción de Amazon o de Coca-Cola o la acción de Pfizer como moneda de curso legal. El Bitcoin, el que se llame coin, no quiere decir que es moneda, no es moneda. Los riesgos más importantes que es la tercera parte del informe, ¿verdad? Los riesgos más importantes que estamos experimentando ahora es el riesgo sanitario, porque la pandemia, llevamos 1 año y medio y fácil vamos a pasar 1 año, 1 año y medio más en pandemia. Y eso es un riesgo que distorsiona los mercados, Ernesto, y para nosotros es el principal riesgo que está afectando la suba de los precios a nivel internacional. Y un segundo riesgo que tenemos en El Salvador tiene que ver con el riesgo político. El ciclo 2021-2024 nos ha puesto en una ruleta de toma de decisiones políticas. Ahí está la gráfica que nos parece importantísimo hacer notar. Esos datos no están al 13 de agosto. Ya tenemos un 38% a esa fecha de población. Yo creo que ya llegamos a 45% de la población sujeta a vacunarse, que tenga la segunda dosis. Pero aquí quiero decir una frase: nadie está vacunado hasta que todos estemos vacunados, ¿verdad? El riesgo político es un riesgo que va a estar presente en los siguientes 3 años. Entonces, permítanme pasar a decir, ¿y entonces qué hacemos? Porque El Salvador no puede continuar dependiendo de la solidaridad, ¿verdad? Sí. Entonces, hay 4 áreas que no es más que regresar. No hay un camino corto al desarrollo, Ernesto. Los fundamentos del crecimiento de la economía son unos aquí, hoy y hace 10 años y hace 100 años. Son los mismos. ¿Cuáles son los fundamentos del desarrollo y del crecimiento económico? Si la economía de un país depende del capital y del trabajo, hay que mejorar el capital y el trabajo. ¿Cómo se mejora el trabajo? Con una agenda integral y consistente de educación. ¿Cómo se mejora el capital? Con 2 agendas. Una de mejora de infraestructura y otra de innovación. En este caso, de innovación en temas digitales. Y una cuarta agenda
que los abogados llaman de una manera bien extraña y que hasta cuesta pronunciar, una palabrota bien larga, así, institucionalidad. Institucionalidad. Sí. Eso es, dicho de otra manera, con reglas del juego que sean claras, estables y predecibles, ¿verdad? No hay otra manera para lograr el desarrollo sino abordar la agenda de educación, de infraestructura, de innovación y de institucionalidad. Y eso no da resultados después de 2 años de gobierno, ni después de 20 años que gobernó Arena. Bueno, debimos haberlo tenido después de 20 años que gobernó Arena o después de 10 años que gobernó el Frente, si la agenda hubiera sido consistente. Pero ambos partidos, uno lo hizo mal, el otro lo hizo peor. Y ahora tenemos que el desarrollo del país está bien comprometido y no vemos que en el actual gobierno se estén tomando decisiones de largo plazo, como la educación, como la infraestructura, para resolver de manera estructural los problemas de crecimiento del país. La seguridad jurídica es fundamental, las reglas, la confianza, todo es la misma, es el mismo concepto. Si tú llegas a un lugar y sientes que te da confianza porque en ese lugar se respetan las reglas, inviertes. Si no tienes la certeza, prefieres esperar o buscar otro lugar donde invertir. Hemos conocido que ANEP no se ha opuesto, sino que advierten precisamente de que no es así o así no el tema de las reformas, de la propuesta de reformas a la Constitución, por ejemplo. Es otro de los elementos o figuras que no podemos soslayar en este análisis, ¿cierto? Sí, por ejemplo, esas reformas que ha planteado un equipo formado por el vicepresidente de la República, como no hay certeza, no sabemos exactamente qué va a pasar con esas reformas, porque se van a aprobar según el procedimiento establecido en nuestra Constitución, ¿o no? Hoy mismo no te puedo dar certeza de eso, ni tú, no sabemos exactamente qué va a pasar con esa reforma. Ahora, voy a salirme un poquito del punto central del análisis de coyuntura para detenernos siempre en el tema de la institucionalidad. ¿Hay espacios de aporte, sugerencias que van a tener que hacer ustedes para, de alguna manera, porque el tema, a mi criterio y por lo que muchos sectores o muchos analistas consideran, es imparable, digamos imparable, que no se vaya a presentar esto ya de manera oficial en la Asamblea Legislativa? Mira, yo creo que las organizaciones empresariales, los socios de ANEP, que son 48 organizaciones empresariales, tenemos un reto de cara a los socios, a las empresas, y la tarea principal que tenemos en este momento es de ayudar a las empresas a salir adelante, a conducirse a través de la transformación digital que está demandando el mundo, en facilitar la capacitación de sus trabajadores. Toda esa es la agenda que está impulsando ahora mismo las organizaciones empresariales y que nos parece fundamental para el desarrollo del país. Interesante, Waldo, te quiero agradecer nuevamente, gracias por habernos acompañado y como siempre estamos muy abiertos a conocer estos informes que son desde luego insumos pertinentes para seguir conociendo cuál es el ADN que tiene la economía del país. Gracias por habernos acompañado. Un gusto. Te agradezco muchísimo. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial y también presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, al licenciado Juan Carlos Videgaín. Gracias por acompañarnos, ministro. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Muy activo, especialmente cuando en el país tenemos una alerta verde, producto de todas las amenazas de lluvia que han estado arreciando en los últimos días, ministro. Sí, así es. Desde el 20 de agosto se decretó la alerta verde. Desde entonces hemos estado muy atentos a lo que sucede. Lamentablemente hemos tenido unas situaciones que han golpeado algunos sectores de nuestro territorio, como es el caso de Chalatenango. Y el domingo tuvimos unas lluvias de la parte norte de nuestro país, pero hubo una situación particular que fue una bóveda del lado de Honduras, de una quebrada que colapsó. Ese colapso de esa bóveda provocó unas inundaciones en Citalá, en la frontera del Poy,
pero en consecuencia el impacto más grande lo recibió el municipio de San Ignacio, que está abajo de Citalá. Claro que no son estas imágenes. No, estas imágenes creo que de son San Salvador, son de San Salvador, sí, del área metropolitana, que también hemos tenido abnegaciones de calles en los últimos días. Y ya vamos a hablar de eso, pero sí, regresemos a Citalá, porque creo que es un punto de experiencia que, bueno, todos estábamos atentos que había pasado ahí. Sí, correcto. Por el colapso de esta bóveda del lado de Honduras, que colinda con el POI, el municipio de Citalá, se vino la creciente, se inundó el plantel de la aduana, no pasó a más, pero en el municipio de San Ignacio recibió todo el impacto y tuvimos afectaciones con más de 120 viviendas inundadas y 233 personas afectadas. Se activó la Comisión Nacional de Protección Civil junto con la Comisión Municipal y se atendieron las víctimas diligentemente. Gracias a Dios no tuvimos daños humanos. Ok, ministro, este es uno de los, digamos, hablar del tema de emergencia producto de la temporada lluviosa del país es regresar un poco a lo que creo que conversábamos con usted la vez anterior, y es que precisamente el país, la región, es altamente vulnerable, precisamente por todos los desarreglos o las desatenciones que ha tenido el tema del ordenamiento territorial. Yo creo que es el punto de partida que nos puede llevar a comprender mejor los grandes desafíos que como país debemos tener. Así es. De hecho, esta es la consecuencia, la vulnerabilidad que el país vive, es la consecuencia del mal desarrollo, es la consecuencia del desorden en el cual hemos ido creciendo como país. No ha habido un buen plan, no ha habido un plan maestro en el cual nos da una dirección correcta para que el país no tenga vulnerabilidad. Y no solo implica en vulnerabilidad, sino también es en la crisis alimentaria y en otra serie de cosas o consecuencias que hacen que no tengamos un buen crecimiento o un buen desarrollo planificado previamente. Y este es una consecuencia de ello. Cada vez que llueve, en un ratito, en las calles del área metropolitana, en otras cabeceras departamentales como San Miguel y Santa Ana, se inunda inmediatamente en cuestión de minutos. Eso significa que ya los sistemas de drenajes de aguas lluvias están colapsados, hay un montón de aguas negras conectadas ilegalmente a las aguas lluvias, eso también complica. Y adicional a eso, la tormenta, pero también la mala cultura que tenemos de tirar la basura a la calle, viene a ser una fórmula complicada, la cual nos deja como consecuencia unas inundaciones en corto plazo. Parches no son soluciones. No son soluciones ni a corto plazo. Entonces lo que se hacían eran parches, tal vez tenían algún interés en esa zona, se hacía cierto trabajo, pero no se hacía un trabajo integrado, completo, que tenía que tener el suficiente diseño dinámico como para que hubiera una solución a largo plazo. Entonces esa era la situación también. Si ustedes pueden ver, las soluciones, las estrategias o los proyectos de estos gobiernos son integrales. No solo es ataquemos el tema puntualmente, sino que también se ven las consecuencias o también se ven otros temas secundarios que deben de arreglarse y deben de complementarse para que el proyecto principal tenga éxito. Y eso es lo que no se ha visto en los gobiernos anteriores. Eso es muy importante. Entonces, no es tanto una amenaza de la cual el Centro Nacional de Huracanes está advirtiendo, que se está colocando desde el sector, creo que de Costa Rica, la parte del Caribe. Está la amenaza en esa zona. Vamos a esperar el tránsito del sistema para ver qué es lo que sucede, para ver cómo se desarrolla, y de acuerdo al análisis que nos dé el Centro de Huracanes, el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí está. Este es el que yo le decía, que el Central Hurricane Center dice, quiero ver, sí, ahí está. Esta imagen de la cual nos pone en perspectiva de este nuevo sistema. Sí, correcto. Entonces, yo creo que en este día o mañana vamos a tener un pronóstico más acercado
de lo que pudiéramos estar viviendo en nuestro territorio. De acuerdo a ese pronóstico, vamos a tomar las decisiones junto con el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Protección Civil, si se mantiene la alerta verde, si se sube a la siguiente alerta o qué es lo que se hace. Ministro, se tiene una advertencia o sea, ¿va a tener influencia en nuestro territorio o por lo que nos muestra la imagen, será de alguna manera no muy, digamos, afectivo para la zona? Pues yo creo que es muy temprano decirlo, aunque todo lo que pasa en ese sector, siempre las colitas, las lluvias nos terminan afectando, y lo que hablábamos al principio, tenemos un sistema ya obsoleto y eso, una pequeña lluvia, siempre nos pone en apuro, aunque no hayan alertas. Así que yo creo que siempre tenemos que tener las medidas de seguridad y estar prevenidos ante cualquier cosa, porque estamos en temporada invernal y definitivamente falta un par de meses para que la temporada cese. O este modelo puede variar de acuerdo al comportamiento mismo que tenga, por las condiciones que se generen, temperaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Ya es un área más técnica, pero que sí de alguna manera ha llevado a ustedes como gobernación y en este caso usted como presidente a alertar a las comisiones departamentales y municipales. Cuénteme un poquito sobre eso. No solo eso, nos ha llevado también a hacer una reingeniería o activar cosas que nunca habían estado en funcionamiento. Por ejemplo, una de las deudas que estamos saldando, como bien lo dice el presidente Nayib Bukele, estamos saldando deudas con este gobierno, y una de las deudas que estamos saldando es que nunca se había hecho un plan de reducción de riesgos. Desde que existe la Dirección General de Protección Civil, no se tenía un plan de reducción de riesgos en nuestro país, y es algo que la norma dicta tener en todos los países que hay una institución como Protección Civil. Otro plan que estamos actualizando, que nunca se había hecho, desde que existe Protección Civil y que la norma también dice que se debe hacer cada 3 años o después de cada emergencia, es el manual de funcionamiento de emergencias de las comisiones departamentales de Protección Civil y las comisiones municipales. Esto es lo mismo de lo que hablábamos desde el inicio, de que por qué es que somos tan vulnerables, es porque nunca tuvimos una planificación previa, nunca pensamos a futuro, siempre mirábamos hasta donde nos llegaba las narices o hasta nuestros zapatos, no mirábamos el horizonte, no mirábamos más allá y no nos preparábamos para nada ante las cosas que podían venir o cómo deberían de funcionar. Entonces, estamos haciendo toda esta reestructuración y eso significa hacer una serie de planes o de manuales de operación y de función para que cada quien sepa qué es lo que tenga que hacer. Y eso incluye las comisiones municipales, incluye las comisiones comunales, incluye las departamentales, que los gobernadores son los presidentes de las comisiones departamentales de Protección Civil, y arriba está la Dirección General de Protección Civil y la Comisión Nacional, que son todas las instituciones de gobierno que conforman esta. Entonces, estamos haciendo una serie de arreglos y de ajustes para que el sistema de protección civil pueda dar una buena respuesta a las emergencias y poder dar un buen servicio a la población salvadoreña. Tenemos una alerta verde, obviamente se va a mantener, vamos a ver el comportamiento, decía usted, de cuál sea este fenómeno que se ha identificado en la zona del Caribe. Veamos un poquito también el comportamiento del agua, el rescate que hubo, por ejemplo, de la crecida del río Lempa en el sector de Metapán, si no me equivoco, y que de alguna manera desemboca en el tema de el Bajo Lempa, que es allí precisamente donde viene un poco la inquietud de mi pregunta, cuando se trata de accionar el plan de emergencia y sobre todo la evacuación de las personas. ¿Están listos los albergues para poder atender o en algún momento están siendo de alguna manera ocupados por digamos, la emergencia que nos llevó el COVID-19 para adecuar ahí también pequeños recintos de hospitales, ministro? Sí. Cuéntenos un poquito sobre ello. Bueno, el primer tema sobre el rescate en Metapán, lamentablemente unos pescadores quedaron atrapados, gracias a Dios no sufrieron ningún daño adicional a los momentos de angustia que vivieron. Ellos dejaron que la creciente en ese islote donde se pueden ver en las imágenes subiera demasiado y ya no pudieron acercarse a la orilla del río.
se activó inmediatamente la Comisión Municipal, la Comisión Nacional y pedimos apoyo al Ministerio de Defensa, el cual es una institución que conforma también la Comisión Nacional de Protección Civil, y ellos muy heroicamente fueron a hacer el rescate vía aérea y gracias a Dios pues salvaron a las 4 personas que estaban en un eminente peligro. Pero tal vez decían, esperémonos 5 minutos, 10 minutos, y en lo que fueron jugando con la suerte, fue demasiado tarde y quedaron atrapados. Sí, es importante ese criterio, autoprotegernos, entender de que hay cosas que no podemos controlar y que sobre todo tenemos que pensar en nuestras familias y en nosotros. Era el ministro de la Defensa quien estuvo al frente también de esa operación. Sí, el ministro de la Defensa estuvo al frente de la operación, fue muy exitosa, gracias a Dios. Así es. Veamos el Bajo Lempa. ¿Cómo está también el tema de las descargas de CEL? Sí, bueno, han estado activas como, de las presas, como son esta temporada. Hay una buena comunicación con CEL, hay una buena comunicación con la comunidad. Es parte también del funcionamiento de Protección Civil y las comunidades, las comisiones comunales y departamentales que están en una constante comunicación. CEL hace sus respectivos avisos, la comunicación fluye y gracias a Dios hasta el momento no hemos tenido ningún problema al respecto. Protección Civil hace las funciones de prevención, de mitigación y atiende las crisis en temas de emergencia junto con las instituciones como las instituciones que lo conforman, pero también hacía falta una dirección la cual tuviera el detalle específico de poder atender los albergues. Entonces, esto nos dio como un buen resultado varios albergues en diferentes puntos del territorio, así como se diseñó el plan invernal. Se diseñó en base a historia, en base a información, a data. Vimos que habían 20 años de historia y se hizo un mapa de calor. Nos dimos cuenta donde habían siempre afectaciones. Ahí fue donde se aplicó la parte preventiva y de mitigación del plan invernal. Y paralelo, ahí fue donde nosotros dijimos que teníamos que instalar esos albergues preventivos, que era donde tradicionalmente siempre nos ocasionaba un movimiento de personas para poder ser refugiadas. Tenemos varios albergues en todo el territorio, están de forma estratégica en todos los departamentos y estos funcionan como albergues ya preestablecidos, pero también como bodegas más cerca de lugares donde tradicionalmente suceden cosas. Quisiéramos tener un albergue por municipio, no se puede. Actualmente tenemos unos planes en desarrollo para poder hacer eso, pero con estos albergues no solo atendemos gente de esos municipios o de esos lugares cerca, sino que también nos sirve, si no podemos llevar gente hacia esos albergues, tener los insumos en corto tiempo para poderlos hacer llegar a lugares tal vez inhóspitos, que sale más fácil llevar insumos que trasladar personas hacia el albergue. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado. Gracias a usted. Entiendo también que se está haciendo una apuesta muy importante para poder llevar a un nivel mucho mayor en términos profesionales la escuela de bomberos, algo así. Así es, no solo la escuela, sino que los que tenemos ahorita los estamos reforzando, estamos haciendo una gran inversión. Vamos a reclutar más bomberos y estamos haciendo una inversión para que tengan el equipo ideal, un equipo renovado con tecnología de última generación, no solo para que atiendan incendios, sino que para que nuestros héroes también cuando los atiendan tengan una protección ideal para su integridad física. Bueno, y vaya este saludo y este reconocimiento también para esos héroes anónimos, ¿verdad? Que a la hora de un incendio obviamente ponen en riesgo su vida y toda la profesionalidad que los lleva. Así es que un saludo muy especial a todo el cuerpo de bomberos. Los admiramos mucho. Muchísimas gracias. Ministro, gracias por haberme acompañado. Como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por la invitación. Gracias por ponernos al día también. ¿Cómo está la situación? Dios lo quiera, no pase a más y que tengamos sistemas de lluvias normales, ¿verdad?, propios de la época y que no nos vaya a llevar a ninguna emergencia. Primero Dios. Hay que tomar las precauciones del caso. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.